En esta mañana, como hemos escuchado, vamos a continuar con estas reflexiones que estamos haciendo en torno al libro de Jeremías, y lo vamos a hacer en base al capítulo 29. Hemos leído el primer versículo y después los versículos del 4 al 14, y yo creo que más o menos todos hemos entendido, más o menos, ¿no?, la parte de la historia que está tratando este capítulo. Ya habíamos hablado cómo el profeta había, de alguna manera, querido llamar la atención del pueblo ante su comportamiento, de alguna manera también había avisado en el nombre de Dios. Ahora estamos en esta situación donde el pueblo de Dios ha sido llevado cautivo, o una parte importante del pueblo de Dios ha sido llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor. Ya os expliqué que ese territorio que más o menos asimilamos con Israel, pues estaba rodeado de diferentes imperios en ese momento. Israel ya estaba dividida en dos reinos, les costaba mantenerse, pues en una de estas presiones, ¿no?, que habían recibido por el imperio babilónico, pues habían sido conquistados. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había llevado cautivo a una parte del pueblo, ¿no?, de Jerusalén, como dice, ¿no?, hacia Babilonia. Esto, que ya habíamos estado hablando, formaba parte de esos avisos, de este diálogo didáctico, ¿no?, que Dios tiene con su pueblo, y ahora sucede. Así que la realidad que nos encontramos aquí, la realidad que encontramos del pueblo de Dios, al cual Jeremías está escribiendo, es una realidad de ausencia, ¿no?, como si Dios los ha dejado, de pérdida, porque han perdido su país, su lugar habitual, donde viven, donde desarrollan, ¿no?, su vida, su sociedad. Se sienten obviamente desubicados, han sido desarraigados de su vida. Por lo tanto, es un pueblo que se siente absolutamente desubicado, como digo, con un fuerte sentimiento de pérdida, que experimenta una cierta ausencia de Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no?, en toda esta situación? Y que desde luego le genera confusión, le genera desarraigo. Obviamente, por decirlo en palabras modernas, se les ha sacado de su zona de confort. Se les ha sacado de su zona de confort. Viven en una realidad que para nada anhelaban, ni deseaban, ni querían, y tenían que afrontar aquello, ¿vale? Hemos leído al principio del culto el Evangelio de Juan, porque estamos acompañando estas reflexiones de Jeremías junto con lecturas del Evangelio de Juan. Y Jesús, según Juan, ¿verdad?, pues anuncia que él tiene que marcharse, que él tiene que dejar a los discípulos, pero que no los va a dejar solos, sino que enviará al Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? De alguna manera, Jeremías también quiere transmitir, con esta carta que dice que escribe, ¿no?, que hemos leído, quiere transmitir esta idea al pueblo de, bueno, tenéis que afrontar una situación que no queréis, tenéis que afrontar una situación que no deseáis, que os desubica, pero Dios tiene palabra para vosotros también. Así que, de alguna manera, en esta mañana vamos a estar reflexionando en esta circunstancia. Cuando nos sentimos lejos de casa, cuando nos sentimos lejos de Dios, ¿vale?, como digo en el título de la predicación, sembrando esperanza allí donde no queremos estar. Yo os he hecho, de alguna manera, este acercamiento a Jeremías, pero también a nuestro discipulado como creyentes, ¿verdad?, que seguimos a Jesús y que, bueno, lo hacemos confiados en esa promesa de que el Espíritu está con nosotros, ¿no? Habitar en el exilio sin perder la esperanza. Este es el objetivo de Jeremías con esta carta. Ayudar al pueblo de Dios a enfrentar el exilio sin perder la esperanza. Y eso, ya os podéis imaginar que no es nada fácil, ¿no?, por este símil que os he hecho. ¿Os imagináis vosotros viviendo en un lugar que no es el vuestro? Aquellos que habéis tenido, ¿no?, esa experiencia de cambiar de lugar de residencia, ¿no?, a un lugar completamente diferente, al lugar donde os habéis criado, a vuestra propia cultura, ¿no? Es una experiencia complicada, a veces es una experiencia hostil. Y yo creo que todos estáis supliendo mis
mis ideas, ¿no? Y podéis hacer similitudes con la experiencia de tantas personas a nuestro alrededor, ¿no? De tantas personas inmigradas, ¿no? Que tienen que hacer frente a realidades que desconocen, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en estas dificultades nosotros mismos o conocemos personas que la estén pasando? Sin embargo, Jeremías escribe a aquellos que han sido llevados a Babilonia e intenta darles un mensaje de parte de Dios para su vida, su experiencia de vida allí en aquella realidad, ¿no? Y les dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, casaos y buscad la paz en la ciudad. Ese es el mensaje que Jeremías le dice al pueblo. No parece ser el mensaje que a lo mejor querríamos escuchar, ¿no? Porque a lo mejor, si tú estás en el exilio, hubieras querido escuchar, bueno, ánimo que esto va a pasar pronto, y de seguida vais a volver a Jerusalén, de seguida vais a estar en vuestra tierra. Así que aguantad como podáis, que esto va a pasar rápido. Pero ese no es el mensaje que le dice Jeremías. Jeremías les dice que hagan casas, que planten, que hagan casas para habitar, que planten para comer, ¿vale? Y que busquen la paz allí donde vivan, porque si ellos están en paz, si esa ciudad está en paz, ellos también lo estarán. Es como diciendo, si me permitís la expresión, esto va a ir para largo. Esto va a ir para largo. Así que constrúyete una casa, ¿vale? Y planta un huerto, porque no vais a volver en 2 días. No vais a volver en 2 días. Es decir, que esta experiencia de habitar en el exilio, el profeta no les dice, esto va a ser rapidito, tranquilos que no va a pasar nada, Dios os va a sacar de ahí en un santiamén. No. Les está dando otro mensaje muy diferente, ¿vale? Por eso, al final, ¿no? Como digo en el título de la diapositiva, ¿no? Habitar en el exilio sin perder la esperanza, porque Jeremías lo que les dice es que hay que habitar en el exilio. Hay que habitar en el exilio. Después haremos alguna reflexión para nosotros también, ¿no? Pero junto con ese mensaje que le transmite Jeremías, también les da una palabra de advertencia, porque os habéis quedado en el texto que les dice, vigilad con aquellos que profetizan en mi nombre, pero que yo no he enviado, ¿no? Contra los falsos profetas, que os están dando también mensajes. Ya nos ponemos en esta situación de los falsos profetas, ¿no? Los verdaderos profetas, y ahora ponte que yo soy parte del pueblo de Dios que está allí escuchando los mensajes, y ahora yo como discierno, ¿no? ¿Quién tiene razón, quién me dice lo correcto o no, ¿no? Es curioso porque leía un comentario al respecto de este texto, bastante conocido, que lo hicieron pues 2 expertos sobre la literatura profética, un tal Sicre, Alonso Sokell y Sicre, y ellos hablan de esos falsos profetas que dicen oráculos, ¿no? Que transmiten, interpretan sueños, ¿no? En el nombre de Dios, sus sueños, ¿no? Y sin embargo, dicen, hay una diferencia entre esos falsos profetas y los profetas verdaderos. Y dicen, los profetas falsos asimilan sus sueños, ¿no? Y hacen soñar a la gente con sus sueños, pero que son a corto plazo, dice. Además, solamente provocan y quieren un cambio, pero externo, ¿no? Un cambio externo. A corto plazo, un cambio externo, y además es una predicción, digámoslo, simple, ¿no? Esas son las palabras que ellos utilizan, ¿no? En el comentario, una predicción simple, de perogrullo, ¿no? De perogrullo. A mí esto a veces me suena, perdonadme el salto, me suena a redes sociales, entendedme, ¿eh? Me suena a redes sociales, porque en las redes sociales todo el mundo es profeta, ¿eh? Y todo el mundo te dice la frase típica que todo el mundo es experto en geopolítica, tal, y todo se resuelve con una frase maravillosa, que a mí me parece que las frases maravillosas también tienen su lugar, ¿eh? Es parte de nuestra realidad. Pero a donde voy, ¿verdad?, por traerlo al día de hoy, siempre hay soluciones, ¿no?, cortoplacistas, simplistas, a las realidades de la vida. Y hay gente que en el nombre de Dios, ¿no?, se apropian el mensaje de Dios para apoyar estas realidades cortoplacistas que no generan ningún cambio interno en las personas, ¿no?, es lo que viene a decir. Sin embargo, esta gente dice, cuando lo comparamos con los profetas de Dios, estos hablan a largo plazo,
dice, no son cortoplacistas, hablan a largo plazo, promueven el cambio de actitudes, donde ponen siempre el acento, no tanto en el lavado de cara, entendedme, sino en los cambios de las actitudes de las personas, y provocan un análisis de los motivos que ha llevado al pueblo de Dios a esa realidad, ¿no? Por lo tanto, Jeremías, a diferencia de esos falsos profetas, les está proponiendo que, mirad, esto no va a pasar rápido, esto va para largo, y en ese tiempo tenéis que perseverar en vuestra identidad como hijos, como hijas de Dios, como pueblo de Dios, en medio de un sistema social completamente diferente, ¿no?, al que ellos tenían en Israel. Vosotros tenéis que, en medio de ese territorio hostil, en medio de Babilonia, con otros dioses, con otras maneras, tenéis que perseverar en vuestra identidad, tenéis que cultivar la vida donde otros, ¿no?, ven ruinas, vosotros vais a tener que cultivar la vida, y además lo tenéis que hacer bendiciendo, ¿no?, al enemigo, deseándoles la paz, porque si ellos están tranquilos, vosotros también lo estaréis. Como veis, Jeremías no opta por el mensaje fácil. De él no pasa nada. No pasa nada, es total, ahora hacemos... No. Jeremías realmente les enfrenta con la realidad y les invita a enfrentarla, eso sí, desde la fe en Dios. Y quizás esta es la otra cuestión que podemos añadir, ¿no?, a la reflexión de esta mañana en cuanto a este discurso de Jeremías, a esta carta de Jeremías. Porque le dice Jeremías en el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese es el mensaje que le da. Yo tengo planes para vosotros. Y no son malos planes para vosotros, son planes para vuestro bienestar, para vuestra plenitud, para la esperanza. Ese es el mensaje que recibe de parte de Dios, ¿no?, Jeremías, para transmitir al pueblo. Pero ese mensaje de esperanza, esa propuesta de vida, la van a tener que vivir en un entorno que no es el mejor para ellos. Lo van a tener que vivir en un entorno que probablemente ellos no habrían escogido. Lo van a tener que vivir en un entorno que no va a ser fácil para ellos de vivirlo. Pero esa es la promesa que Dios les da, ¿no? En medio de esta circunstancia, en medio de estas dificultades, de las que yo no os voy a sacar, es más, id haciendo casas, porque vais a estar ahí un tiempo. Por lo tanto, en medio de esas circunstancias que no vais a salir mañana, os invito a vivirlo desde la esperanza, porque yo no tengo planes malos para vosotros, todo lo contrario, tengo buenos planes, ¿no? Y esto, ya lo habíamos hablado en la semana pasada, se convierte al final en un espacio pedagógico, ¿no? Se convierte al final en una situación pedagógica de Dios para con su pueblo. Y es que esto que predica Jeremías no es el optimismo fácil, sino que la fe que propone Jeremías para el pueblo de Dios es una fe madura, una fe que no obvia las realidades. No es una fe de optimismo barato, no es optimismo barato lo que vende Jeremías, sino proceso pedagógico, proceso de crecimiento. Eso ya no está tan de moda, porque eso ya cuesta. ¿Quieres decir que tengo que esperar? Porque no hay proceso pedagógico sin tiempo. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana, ¿verdad? Y las cosas no se aprenden muchas veces en entornos fáciles. Muchas veces las cosas que mejor aprendemos son las que aprendemos en entornos de dificultad o con una cierta presión. Los espacios pedagógicos me dan la sensación que, igual que en aquel momento el pueblo de Dios lo necesitó, muchas veces también nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos esos espacios pedagógicos de parte de Dios y también en nuestras propias vidas. Aunque muchas veces, y quizás más en la sociedad que nos toca vivir, en la sociedad actual, cada vez cuesta más asumir esos espacios pedagógicos, ¿no? Porque cada vez cuesta más tener esa paciencia para aprender y esa humildad que se necesita, ¿no?, para poder aprender. Me pregunto, ¿no?, ¿qué tipo de cristianismo a veces podemos anhelar y desear?
el cristianismo fácil que nos da 4 recetas entendedme, podéis añadir todo lo que queráis, o el cristianismo que nos pone en la disyuntiva, ¿no?, de tener que dejar las situaciones cómodas o de afrontar las circunstancias complicadas, pero desde esa fe en el Dios bueno, siempre bueno, que no tiene planes de maldad para con nosotros, sino todo lo contrario, planes de bienestar, como dice el profeta, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no?, esta acción pedagógica que va a invitar a buscar el corazón de Dios, que va a invitar a desnudar nuestro propio corazón, a enfrentar nuestras propias realidades y que nos va a llevar a redescubrir la fidelidad de Dios y la inmensidad de Dios en aquellas realidades que nos toca vivir. Y al final del proceso, muy probablemente, nuestra fe será una fe más fuerte y mejor fundamentada. Llevándolo a el texto de Juan con el que vamos interdialogando, ¿no?, en estas reflexiones. También los discípulos se quedaron un poco parados el día que, entendedme que os lo explico así de sencillo, ¿no?, el día que Jesús les dice que me voy, ¿vale?, que ya no estaré entre vosotros, ¿no?, que tenéis que cumplir la misión, que tenéis que ser sal, que tenéis que ser luz en medio de este mundo, entendedme la metáfora, en medio de Babilonia, pero yo no voy a estar con vosotros. Os enviaré, dice, el Espíritu Santo. Es decir, sí que estaré con vosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu que os va a ayudar a discernir cómo debéis vivir en medio de esa realidad a veces hostil. Ese Espíritu que os va a ayudar a hacer memoria y a recordar a Jesús, sus palabras y su predicación constantemente. Ese Espíritu que nos va a infundir el poder para poder ser testigos de esa fe en Dios que tenemos para compartir en medio de nuestra realidad. Por lo tanto, ¿no?, hay como una similitud entre las circunstancias que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar de ir al exilio con la experiencia que tenemos como Iglesia, donde quizás también deberíamos de sentirnos en el exilio. Recordar las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Sois extranjeros y peregrinos en este mundo, que es las palabras que le dirige a la Iglesia. Extranjeros, no sois parte de este mundo, tenéis otra ciudadanía, otro lugar de residencia. Peregrinos, estáis de paso. Por lo tanto, la Iglesia también vive en el exilio. Y me pregunto, ¿cuál es la actitud de la Iglesia en el exilio? ¿Es una actitud escapista? ¿Que esto pase rapidito? ¿Es una actitud simplista? Con 4 mensajes de autoayuda que podemos espiritualizar mejor o peor, con 4 banners de redes sociales varias, etcétera, etcétera. ¿Con esto vamos a enfrentar el exilio? ¿O el exilio al que se nos invita a vivir es un exilio donde se nos pide construir casas para habitar y huertos para comer, para poder compartir y generar paz allí donde vivimos y que la luz de nuestro Dios no solamente brille más fuerte en nuestra vida, sino también en aquellas personas que nos rodean? Este no es el mensaje fácil. Este no es el mensaje probablemente que a todos nos gustaría recibir en un momento de dificultad, ¿no? Quiero ir acabando esta reflexión al final, ¿no?, o llegando al final. Todos tenemos nuestro propio exilio. Os he hablado del exilio como Iglesia, y todos aquellos que nos identificamos con el seguimiento de Jesús nos sentimos Iglesia y, por lo tanto, deberíamos de tener esa mentalidad, ¿no?, que os he dicho antes, de extranjeros y peregrinos. Quizás esta predicación pueda ayudar a recordar, ¿no?, cuál es nuestra verdadera posición en medio de este mundo y que, por lo tanto, no estamos llamados a la vida fácil, no estamos llamados a la vida de confort, no estamos llamados a recrearnos en nuestra fe, en nuestras comunidades, donde todo puede ser un ecosistema más o menos bonito y perfecto, sino que estamos llamados a habitar otra realidad. Pero, como os decía, además, nos toca habitar nuestras propias Babilonias, porque además de que como pueblo tenemos esa realidad,
cada uno de nosotros como creyentes también tenemos que enfrentar nuestras Babilonias y nuestros propios exilios, que pueden ser dificultades emocionales, que pueden ser dificultades físicas, que pueden ser dificultades materiales. Babilonia puede llegar de muchas maneras a nuestra vida. Igual que Babilonia llega muchas veces de muchas maneras a nuestras iglesias y a nuestras comunidades, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esas realidades? Yo me apropiaría ahora sí con un sentido quizás más meditado de las palabras de Jeremías. Yo sé los planes que tengo para vosotros y no son planes de calamidad, son buenos planes y son planes de esperanza. Pero esto no lo digo como una palabra fácil. No lo digo como en medio de la pandemia esa frase de que, bueno, pues todo estará bien, ¿no? Todo estará bien o no. No es la frase escapista, sino que es la frase para inspirarte a vivir más profundamente la realidad de Dios en tu vida, para que te esfuerces en construir casa para habitar, para que te esfuerces en construir un huerto para comer, que te inspire a coger las riendas de tu propia vida, enfrentar lo que no quieres desde la auténtica esperanza en Dios. El Dios que no importa si nos toca Babilonia o si nos toca cualquier otra realidad, siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo os quiero invitar a anhelar el discurso que os haga salir y nos haga salir de nuestras zonas de confort. A anhelar el discurso que nos lleve a aprender más de nuestro Dios. Y no solo a una enseñanza teórica, sino a una experiencia real de nuestra fe en medio de nuestras realidades. Que realmente sea una palabra de esperanza en medio de nuestras adversidades.